El conflicto armado en Caldas, entre otras afectaciones, implicaciones y efectos, causó sobre el movimiento sindical y en general sobre el movimiento de los trabajadores una serie de dificultades en términos principalmente de estigmatización, señalamiento y persecución. Para el caso de Manizales, tenemos principalmente dos ataques que particularmente se realizaron en el año 2007 y en el año 2013. El primero contra el dirigente sindical del Magisterio, Juan Carlos Martínez Gil, y el segundo contra el dirigente de Sintralecol Caldas y para ese entonces presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Caldas, Óscar Arturo Orozco Sánchez. Vemos estos hechos evidentemente como efectos, como afectaciones producto de lo que fue el conflicto armado en Caldas y que lastimosamente hoy se sigue repitiendo todo un proceso de estigma y de señalamiento hacia las organizaciones de trabajadores y en general hacia las organizaciones sociales. En ese sentido consideramos desde la Corporación Jorge Luis Ortega García y Sintralecol Caldas que es preciso y que es urgente empezar a ahondar en ejercicios como los que ha propuesto la Escuela Nacional Sindical en términos de la Agenda Laboral y Sindical para la Paz. Creemos que Caldas se debe sumar a las iniciativas de Agenda Sindical para la Paz, que contempla principalmente 4 puntos en términos del conflicto armado. El primero es que creemos que es urgente la implementación del acuerdo de paz, principalmente lo que tiene que ver con el punto 2 de participación política, referido a las garantías para el movimiento social y en específico para el movimiento de los trabajadores. En segundo lugar, creemos que parte, digamos, de la debilidad que hoy sufre el movimiento sindical y de trabajadores se debe precisamente a todo ese señalamiento y esa estigmatización que dejó el conflicto armado y que en ese sentido un elemento que debe ir en vías de fortalecer y de superar ese conflicto pasa también por volver a fortalecer la democracia y a fortalecer, digamos, los procesos organizativos de los trabajadores, que va desde los aspectos de investigación, de formación, de acompañamiento jurídico, entre otros factores. Creemos en ese sentido que debe haber una promoción del diálogo social entre las empresas y en los lugares de trabajo. Proponemos un pacto entre los empresarios de Caldas y las organizaciones de trabajadores con el fin de sentar las bases para establecer acuerdos de respeto básicos, acuerdos que permitan llegar a consensos frente a las cuestiones laborales en los lugares de trabajo y que permitan de este modo empezar a superar los niveles de intolerancia y de violencia antisindical. Igualmente, y como en tercer punto, planteamos que debe haber un fortalecimiento institucional que permita el acceso a la justicia. Consideramos que las relaciones laborales hoy en Colombia se han visto debilitadas, entre otras cosas por efectos también del modelo neoliberal, pero creemos que esos efectos se pueden revertir. Creemos que las relaciones laborales entre empresarios y organizaciones de trabajadores y el Estado como garante deben volver a ser el pilar fundamental para avanzar en una agenda sindical de paz que permita el reclamo y la exigencia y la participación de las organizaciones sindicales, pero que también que permita que los empresarios empiecen, digamos, a entender la importancia de los derechos laborales de las y los trabajadores. Y finalmente planteamos algo que ya se ha venido realizando en otras partes del país, y es que se deben avanzar en procesos de reparación colectiva del sindicalismo, entendiendo que el conflicto dejó una serie de víctimas que hacen parte del movimiento sindical y que en ese sentido se debe también reconocer al sindicalismo como víctima del conflicto armado y como sujeto también de reparación. Esas son las propuestas que enviamos desde la Corporación Jorge Luis Ortega y el Sindicato de Trabajadores de la Energía en su subdirectiva Caldas, a la iniciativa que valoramos del Baúl de la Esperanza de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición en el eje cafetero.